Bueno, aquellos que pueden, los invito a ponerse de pie. Filipenses, capítulo 4 en sus Biblias, versículo 10 al 20, dice así de esta manera: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, damos muchas gracias por permitir que tu pueblo se reúna en esta tarde. Gracias por haber puesto en el corazón de cada uno acercarse a tu casa en esta tarde. Pedimos que lo que hagamos siempre honre el nombre de Cristo. Inclina nuestros corazones a la Escritura y obra con tu Espíritu de manera poderosa para hablarnos en esta tarde. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, tenía en el corazón poder abordar este tema que ha estado rondando hace 2 semanas en mis pensamientos, y bueno, se van sumando pensamientos y dije, bueno, quiero compartirlos, me parecieron interesantes. Yo aprendí y estoy aprendiendo varias cosas de un tema que hasta ahora nunca había considerado de la manera que lo estoy viendo. Así que me pareció interesante poder compartirlo en esta reunión y la que viene de oración, ¿sí? Como ya habrán visto el título, es el contentamiento, algo que pocas veces uno le dedica un tema, pero vamos a hacerlo durante por lo menos dos sábados, ¿sí? Y está justamente en esta carta, la carta a los filipenses. Pablo escribió esta carta, ¿sí? El apóstol Pablo la escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. Ese encarcelamiento que está relatado cuando él llega allí a Roma en Hechos capítulo 28, y de donde escribió otras cartas, ¿sí? Como la carta de Éfeso, la carta a Colosenses y también la carta de Filipenses, ¿sí? Bueno, es una carta emotiva, en realidad, esta carta a los filipenses, porque se trataba de una de las iglesias con las que había creado realmente una relación emocional muy estrecha el apóstol Pablo. Por ejemplo, en capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo habla así de los filipenses. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, utilizó las palabras que podía utilizar a su alcance para hacerles entender a esta iglesia que había una relación de afecto muy estrecha con el apóstol Pablo. Quizá capítulo 4 nos muestra un poquito cómo se fue dando esa relación y cómo llegó el apóstol Pablo a tener un cariño especial por esta iglesia, ¿sí? Una carta muy emotiva. Pero el tema central de esa carta, alguna vez lo hemos enseñado, hace como 5 años atrás se enseñó, o 6 me parece, esta carta en la reunión de oración. El tema central es Cristo magnificado, es el tema de la carta, ¿sí? Podemos ver esa intención del apóstol Pablo una y otra vez, poniéndose acento en esta carta sobre el asunto de magnificar a Cristo. En capítulo 1 dijo, ahora Cristo será magnificado ahora, como siempre, ya sea por vida o por muerte. Y ese es el tema de Pablo, magnificar a Cristo en la situación que él estaba. Sin embargo, si usted ha sido un lector de esta carta, ¿sí? Sabe que es más conocida como la carta del gozo, ¿verdad? Usted ha leído esto, usted sabe que es la carta conocida como la carta del gozo debido a la repetición de la palabra gozo. Si usted lee que es una carta breve, va a ver que la palabra gozo está repetida
muchas veces como que hay una intención del apóstol Pablo hacer notar que el hecho de dedicarnos a magnificar a Cristo deriva eso en un gozo en la vida de las personas, ¿verdad? Incluso esta sección que nosotros acabamos de leer, en versículo 10, capítulo 4, versículo 10, comienza justamente con eso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Así también comienza una vez más, vuelve a utilizar la palabra gozo allí, ¿sí? Y ha venido utilizando justamente este término a través de toda la carta. Pero, y aquí viene el acento de esta temática, ¿sí? Porque me llamó la atención. Llega esta porción, 10 al 20, y él cambia esa palabra gozo por la palabra contentamiento. Y es interesante ese cambio, porque él podía haber dicho también allí, he aprendido a gozarme, cualquiera sea mi situación, pero no utilizó esa palabra, sino utilizó la palabra contentamiento, a diferencia de todo lo que ha venido utilizando en la carta. ¿Sí? Y aunque nosotros ponemos gozo y ponemos contentamiento, decimos, pero son parientes estas palabras, son de la misma familia, que llevan el mismo apellido, decimos nosotros, ¿sí? Son muy parecidos en lo que se refiere, ¿verdad? Aunque son de la misma familia del gozo, tiene su propio significado esa palabra contentamiento y nos enseña en realidad una realidad espiritual a la que pocas veces, o por lo menos yo, le prestamos atención a este contentamiento, ¿sí? Así que vamos a considerar, partiendo de este texto de Filipenses, ¿sí?, la importancia del contentamiento en la vida cristiana. Y vamos a hablar, no hoy, o vamos a hablar del significado en sí de esta palabra y su importancia, pero la semana que viene vamos a ver cómo esto influye en nuestras vidas, cuánta implicancia tiene en realidad, cuánto afecta el contentamiento y el descontento en nuestras vidas, ¿sí? Para notar esa importancia, pero eso la semana que viene. Una de las cosas interesantes, y esto también me resultó interesante, es que Pablo utiliza la palabra contentamiento, ¿sí?, cuando se dispone a hablar del dinero. Porque de eso está hablando en esta sección 10 al 20. Está hablando acerca del dinero. Cuando dice en versículo 10, me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ese cuidado de mí a que se refiere Pablo es la ofrenda que la iglesia de Filipenses estaba acostumbrada a mandarle, el dinero al que estaba acostumbrado a enviar esta iglesia a Pablo, ¿no? Y después hablan una vez más en versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, está hablando de situación económica. En versículo 15, sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Otra vez habla del dinero. Allí, versículo 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Una vez más del dinero. Y versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de un tema de dinero. Los filipenses habían mandado con Epafrodito, que era uno de los obreros ahí en la iglesia en Filipo, cuando le mandó la carta, cuando fue en realidad a visitarle, llevarlo, y Epafrodito vuelve con la carta, ¿verdad?, a la iglesia en Filipos. Bueno, con Epafrodito mandaron la ofrenda a Pablo, que estaba encarcelado, ¿sí?, allí en Roma. Así que es interesante que la palabra contentamiento aparece justo cuando va a tocar el tema del dinero. Y esto no es extraño, sino justamente un acento especial del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que la misma palabra en el original, que aquí se utiliza y se traduce para nosotros como contentamiento, ¿sí?, la misma palabra se utiliza en otros pasajes y justamente también sobre el contexto del dinero. Y eso es lo que me resulta interesante, porque hay como 5 veces, si no me equivoco, que se utiliza esta palabra. 4 de ellas, de esas veces que se utiliza esta palabra original, está relacionado con el dinero. Una sola parece sin relación alguna con dinero u otras cosas, sino usado de otra manera. Por ejemplo, en Lucas 3:14, dice, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, son los soldados que fueron a ser bautizados por Juan el Bautista y le dijeron, ahora que tenemos nueva vida, ahora, ¿qué hacemos nosotros ahora? Bueno, y él les dijo, entre las cosas que debían hacer, comportarse como
empleados del Estado correctamente, sin aprovecharse de su autoridad, y además dice, conténtense con su salario. Si ustedes piensan que ganan poco porque son servidores del Estado, bueno, ahora que tienen una nueva vida, ustedes deben manifestar contentamiento con ese salario que reciben. Esa palabra que se usa ahí en el original es la misma que Pablo está utilizando aquí. Se utiliza también en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, dice, estemos contentos con esto. Es la misma palabra que Pablo utiliza aquí en el original, ¿sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte, ¿sí? Y también se utiliza en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ahí se utiliza la misma palabra que Pablo utiliza aquí. Dice así, sean vuestras costumbres, algunos lo saben de memoria esto, ¿sí? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y eso vamos a hacer un acento la semana que viene sobre varias cosas y una es el dinero. Porque en realidad el dinero es una de las cosas que más descontento provoca en la vida de las personas. Y esto es una realidad. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Yo creo que el acento en el contentamiento aquí, cuando se habla del dinero, y Pablo está justamente hablando de eso aquí, es porque el dinero está entre las principales causas de descontento. Yo solía leer Mafalda en mis tiempos de juventud. Ahora ya no lo leo por tiempo, pero soy fan de Mafalda. Y hay una de las historietas que salía de Mafalda, donde Mafalda salía a la calle y había uno sonriendo en el subte y todos los demás con cara. Y decían, este debe tener un secreto que nadie conoce, porque lo común es estar descontento, parece ser. Y vamos a notar, hermanos, en este estudio que en realidad lo común, lo más natural en la sociedad es estar descontento. Es estar descontento. Si no, usted va, se juntan 4 o 5 personas en la panadería mientras están esperando para comprar y están todos agradecidos, ¿verdad? Están todos, qué guau, estamos... No, lo primero que sale son quejas de cualquier cosa, del tiempo, el tiempo está loco y hay quejas. Bueno, de ahí parten todas las demás quejas, ¿no? Bueno, y no es en realidad fortuito, sino que es a propósito que el Espíritu de Dios inspiró a Pablo para que acá justo en lugar de poner gozo, ponga contentamiento. Cuando habla del tema del dinero, de su escasez y de cuánto tuvo que esperar hasta que realmente una iglesia se acordó de él para poder ayudarle, porque estaba en la cárcel, no podía trabajar, no podía tener entrada de dinero, pero una iglesia se acordó. Bueno, vamos a exponer, queridos hermanos, a esta verdad, yendo más allá de la economía, ¿sí? Aunque es el tema del dinero, pero vamos a abarcar mucho más, y aplicándola, como lo dice el apóstol Pablo, a cualquier situación. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. No solo cuando se trata de un problema de economía, sino cualquier situación. Así que Pablo abarca esto, abre el abanico para abarcar muchas otras situaciones en la vida de creyentes, ¿sí? He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. La pregunta que vamos a intentar responder en esta tarde es ¿cómo puedo tener contentamiento en cualquier situación? En algunas podemos, ¿verdad? Pero en otras es muy difícil. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto que el apóstol Pablo aprendió? Porque es un aprendizaje que él experimentó. Así que él era como nosotros, que nacemos quejosos, ¿sí? Ya nacemos llorando, imagínense. Así que nacemos quejosos. ¿Cómo aprendemos a tener un carácter de contentamiento, no? Bueno, el texto expone varias verdades que nos ayudan a responder esta pregunta, ¿sí? Y una de ellas es que el contentamiento es el resultado de un estado del alma. El contentamiento es un resultado del estado del alma, o sea, es un resultado de algo que pasa interiormente. Eso es el contentamiento. Cuando experimentamos el descontento, hay algo acá dentro nuestro que no está funcionando bien. ¿Sí? La mayoría atribuye su descontento al entorno, a algo externo. Pero el apóstol Pablo nos enseña aquí que el contentamiento se trata de algo interno y el descontento obviamente se trata de un problema interior, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto nosotros? Bueno, la palabra contentamiento significa principalmente ser suficiente. Eso significa la palabra contentamiento. O ser poseído de fuerzas suficientes. O ser suficiente para una cosa. Ese es el significado
de esa palabra que se utiliza aquí, ¿sí? Y de ahí la idea es estar satisfecho. Esa es la idea más precisa del significado de esa palabra contentamiento, ¿sí? Estar satisfecho, estar repleto, estar saciado sin necesidad de nada más. Quizá la manera de explicar esto más sencilla es como nosotros lo experimentamos con la comida, ¿sí? Cuando empezamos a sentir hambre nos ponemos como ansiosos, estamos trabajando, haciendo algo y ya sentimos que nos pica el bagre, decimos nosotros, y entonces nos empezamos a poner, incluso nos empezamos a poner un poco irritables, ¿verdad? Porque mi cuerpo está necesitando comer. Terminamos de comer y estamos, la frase común es pipón, pipón. O sea, que estamos, wow, se nota que, y más si la comida es rica. Bueno, porque estamos saciados ya. Ya saciamos esa necesidad de nuestro cuerpo y experimentamos una satisfacción. Esa satisfacción produce contentamiento. Esa es la idea de esta palabra, estar satisfecho, y el resultado de la satisfacción es contentamiento, ¿sí? Eso es el significado de esa palabra que se utiliza aquí. Y es interesante que esa palabra, pero traducida de otra manera, aparece en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿Sí? Traducida como bástate. Ahí esa palabra que acá se tradujo contentamiento, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, se traduce como bástate y no contentamiento. ¿Se acuerdan? Bástate en mi gracia. Y es la misma palabra, pero acá se tradujo de otra manera, pero el significado es preciso y es exacto. Se trata de ser suficiente, de que eso es suficiente para mí, no preciso otra cosa más. Y Cristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Eso sea suficiente para que vos puedas estar en esta situación sirviéndome de una manera alegre y contenta. Por eso Pablo después dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿sí? Estaré de otra manera, porque se ve que Pablo estaba algo disgustado con la situación que tenía de enfermedad que lo limitaba para poder servir, y él quería en realidad estar mejor de salud. Él pensaba que si estaba mejor de salud iba a servir mejor. Estaba como medio incómodo y dice 3 veces rogué al Señor que me saque esta incomodidad, esta limitación física, y le dijo, no lo voy a sacar, bástate mi gracia. Eso es suficiente, ¿sí? Esa es la idea de esa palabra, ¿sí? Con la idea de no necesitar nada más. Entonces, el resultado, ¿sí? El contentamiento es el resultado de un alma satisfecha. Eso es el contentamiento. Es el resultado de un alma que está satisfecha, ¿sí? Hay un contentamiento, no quiero que pensemos que no podemos tener contentamiento en otras cosas, como vamos a mirar esta tarde, pero hay un contentamiento momentáneo que experimentamos cuando sentimos satisfacción en cosas momentáneas, ¿sí? Por ejemplo, la comida, pero también la diversión. Hacemos un partidito de vóley después de haber hecho la limpieza esta mañana, y ese partidito de vóley produce satisfacción con el deporte, algo de un divertimento, ¿no? O el esparcimiento, o el descanso, ¿no? ¿Cuándo está ansiando uno después de una jornada laboral llegar a su casa y sacarse los zapatos? Lo primero que yo me saco los zapatos después porque uno siente como ya me relajo, e inmediatamente uno empieza a experimentar satisfacción del descanso, ¿sí? O de las amistades, ¿sí? El estar un momento con amigos produce satisfacción y eso produce contentamiento. Bueno, y otras cosas más momentáneas producen una satisfacción y el resultado es contentamiento, ¿sí? O sea, experimentamos ese sentir de contentamiento en diferentes situaciones de la vida. Pero es un contentamiento momentáneo. Cuando se acabó el contentamiento por la comida, otra vez vienen las preocupaciones, viene la ansiedad, viene el temor, ya se pasó el contentamiento y ya estamos un poco irritables por otras cosas. Bueno, son contentamientos momentáneos. Se desvanece cuando atravesamos circunstancias adversas. Cuando estamos atravesando una dificultad ya ni siquiera nos acordamos de la buena satisfacción que nos produjo un pastel de papa. Ya nos sirve para enfrentar una adversidad ese contentamiento. Es muy pasajero, ¿sí? Pero el contentamiento, queridos hermanos, del que habla Pablo, permanece bajo cualquier situación. Porque él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces está hablando de un contentamiento muy diferente.
que no lo produce ni la comida, ni el divertimento, ni los amigos, ni los hijos, ni el matrimonio, ni ninguna otra cosa creada. Está hablando de un contentamiento muy diferente que permanece bajo cualquier situación, ¿sí? Y es el contentamiento, es el que nace de un alma satisfecha que no necesita nada más. Todo lo que dijimos recién son cosas externas que nos producen contentamiento. Este del que habla Pablo es el de un alma satisfecha. Todo lo demás no puede saciar nuestra alma, pero Pablo está hablando de algo que sació mi alma y que nace de allí y que en cualquier situación donde está puede expresar contentamiento, ¿sí? Bueno, ¿cómo se satisface nuestra alma? ¿De qué se alimenta nuestra alma? Porque nosotros el cuerpo se sacia con comida, ¿sí? Nuestras emociones se alimentan de relaciones. Alguien nos dice te felicito y nosotros, wow, es verdad. Alguien te saluda, se acuerda de tu cumpleaños, que se dice, ah, qué bueno, me acepta. Las emociones empiezan a sentir cierta satisfacción. Pero ¿de qué se alimenta nuestra alma? Bueno, nuestra alma tiene tres necesidades. Necesita tres cosas para sentir satisfacción nuestra alma. Así como nuestro cuerpo necesita comida para estar satisfecha, nuestra alma necesita tres cosas para sentirse satisfechas. Valía personal, saber que nuestra vida tiene sentido, tiene valor. Aceptación, saber que somos aceptados, ¿sí? Y también amor. Son tres cosas que todos necesitamos. Y son tres cosas que todos buscamos todo el tiempo. Y hacemos mucho para lograr conseguir eso. Que nuestra vida tenga valor, trabajamos, tratamos de esmerarnos, lograr un título, tener una familia, tener una casa, lograr conseguir cosas. Igual, voy adquiriendo valor. Mirá todo lo que hice. No lo decimos de esa manera quizás, pero es como que nos sentimos, wow, valgo. Mirá lo que hice. Entonces, valor como persona, aceptación. Todo lo que hacemos está siempre buscando esa aceptación de las personas, ¿no? A ver si me aprueban, no me aprueban, si les gustó o no les gustó. Pero buscamos eso, nuestra alma necesita eso. Y también amor, sabernos amados por otros, ¿no? Esas necesidades que tiene nuestra alma solo pueden ser suplidas por una relación con otra persona. Porque son tres cosas que no las podemos producir nosotros para nosotros mismos. Esa idea de ámate a ti mismo es como pan con pan. Es comida de sonso. ¿Cómo amate a ti mismo? Y yo no experimento, me miro al espejo y digo, te amo, Gustavo. Es una comida de sonso, es así. Por eso es que se suplen en la relación con otra persona. Ese asunto de valía personal, aceptación y amor, ¿sí? O sea, otra persona que nos acepte, que nos valore y que nos ame. Y ahí nuestra alma empieza a experimentar satisfacción, que da como resultado contentamiento, ¿sí? Dios creó al ser humano, queridos hermanos, los creó así, con la necesidad de sentirse aceptado, valorado y amado. O sea, Dios creó nuestra alma para que busque esas tres cosas para sentirse satisfecho y contento. Nos creó así, ¿sí? Y lo hizo así para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Dios no creó a los animales así, Dios no creó un árbol así, Dios no creó una roca así. La única cosa creada en el universo que Dios creó para que pueda experimentar una relación con Él es el ser humano. ¿Y qué es lo diferente del ser humano de todas las cosas? Que el ser humano tiene una necesidad de sentirse amado, valorado y aceptado. Y cuando nos vemos necesitados de eso, buscamos a alguien para que supla esa necesidad de que es un poquito de cariño. Esa es la idea, sería así. Dios lo hizo así porque Dios es una persona, para que nosotros podamos en una relación con Él ver que nuestra alma está plenamente satisfecha y plena, ¿sí? Dios lo hizo así para que podamos experimentar o tener una relación personal con Él y experimentar la plenitud de lo que significa disfrutar de Dios. Dios lo creó así, para que nosotros sepamos y experimentemos nosotros lo que significa realmente disfrutar de Dios, ¿sí? O sea, Dios lo hizo así para que la criatura experimente lo que significa ser aceptado, valorado y amado por un ser perfecto e infinito. Dios lo hizo de esa manera. Creó eso en esa necesidad en nosotros, dejó ese hueco dentro de nuestra alma para que sea lleno con valía personal, aceptación y amor.
pero dejó ese hueco del tamaño de Dios. Ese hueco en nuestra alma de sentirnos valorados, amados y aceptados, ese hueco está en una medida que solamente puede ser llena por un amor perfecto e infinito como el de Dios. Todo lo demás, vamos a mencionarlo, perdón que lo reitere, pero todo lo demás que nosotros podamos recibir de otras personas que no es Dios, nunca va a llegar a esa medida, siempre va a estar como a medio llenar. Y Dios solamente llena ese hueco de esas tres cosas allí. Dios lo hizo a propósito así. Cuando la necesidad del alma, esa necesidad, esas tres cosas que nuestra alma se alimentan, ¿sí?, es satisfecha en la relación con el Creador, experimentamos satisfacción y el resultado es un contentamiento sobrenatural. Un contentamiento que no lo produce ni la televisión, ni el divertimento, ni los amigos, ni los hijos, ni un esposo, ni una esposa. Es un contentamiento superior, diferente, que es experimentar justamente el amor de alguien que me ama de manera perfecta. Nadie puede hacer eso, ¿sí? Bueno, es un contentamiento muy diferente al que experimentamos en la relación con personas imperfectas, ¿sí?, y pecadoras. Es un contentamiento que se nutre de un amor perfecto y pleno. Nuestra alma recibe todo el amor, toda la aceptación y todo el sentido de valía que necesita. En ninguna cosa puede hacer eso, solo Dios puede hacer eso. Llenar esa medida, el tanque de nuestra alma que necesita aceptación, valía personal y amor, lo llena solamente Dios, y ahí el tanque está lleno. Y nuestra alma dice, no preciso más. Y el resultado es un contentamiento sobrenatural. Esta realidad de nuestra alma, queridos hermanos, de que necesitamos esas tres cosas, se puede verificar en la vivencia del día a día. Esto me acuerdo porque lo estudiamos cuando estudiamos consejería. Estoy hablando del año 90 y algo. Estábamos con mi esposa en esa clase. Pero hablamos en consejería de las cosas que hacemos las personas para entender el comportamiento de las personas, solamente para lograr que nos digan te quiero. O para que nos digan, che, qué genial que hiciste eso. Porque cuando no está ese qué genial, wow, viene el descontento. ¿Cómo funciona la persona? ¿Sí? Una esposa y madre que se esmera día en día en preparar la comida y atender el hogar, si no recibe ninguna felicitación o gratitud con el tiempo, comenzará a sentir que su vida no tiene significado o valor alguno. ¿Sí? Quizás la ama de casa está preparando, no va a decir nada, pero ya sabe todo el trabajo que le llevó a preparar todo para poder poner comida sobre la mesa. Y después hay como un dejo de tristeza en el alma cuando nadie le dijo gracias por esforzarte, qué rica que estuvo la comida, sino que la gente se levanta, se van y como, listo, a otra cosa. Y entonces empieza a sentir justamente cierta infelicidad, ¿sí? Es probable que en algún momento comience a pronunciar quejas como una inequívoca manifestación de descontento, ¿no? Y el ama de casa dice, bueno, ya está, ¿para qué me voy a preocupar si nadie agradece por esto? Y empieza a quejarse, soy la única que se preocupa de la casa, nadie realmente se preocupa, si no hago esto yo, no lo hace nadie, y la queja empieza a ser la evidencia de un alma descontenta, porque no ha recibido el afecto, la gratitud, la aceptación y el amor que ella está esperando de todo su trabajo. Entonces es muy probable que eso llegue a pasar, el descontento de un ama de casa, de una esposa en el hogar, porque no está viendo el resultado, parece ser, de lo que está haciendo. Con el correr de los años, la rutina de los hijos y el cansancio de las muchas ocupaciones pueden derivar en la pérdida del afecto romántico en un matrimonio, por ejemplo, y es probable que uno de los dos cónyuges comience a experimentar descontento de no recibir las muestras de amor que solía recibir. ¿Sí? Como algunos suelen decir, se está acabando el amor. Y la rutina lo que ha hecho simplemente es desviar un poquito toda esa atención que antes se tenían el uno al otro. Y es probable que uno o los dos cónyuges, cuando ven ese dejar de mostrar cariño y amor como lo hacían al principio, bueno, es muy probable que uno de los dos comience a experimentar descontento, que se manifieste en reproche, ansiedad, dudas, temores e inseguridad. Todas esas inseguridades que los cónyuges experimentan cuando dicen, ya no me amás como antes, ya no me comprás flores como antes, ya no tenés esos detalles como antes, y no estamos justificando que no los haya, ¿no? Hay algo ahí que hay que arreglar, pero sí estamos haciendo notar que cuando pasa eso, comienza a haber un alma que ha perdido la satisfacción.
y el resultado es descontento. Y la manifestación es queja, inseguridad, dudas, temores. Y lo que ha pasado es que el alma ha empezado a darse cuenta que hay un vacío que hace falta llenar. Bueno, esto es igual en las amistades, la relación laboral, la iglesia local y cualquier relación interpersonal. Esperamos que el otro satisfaga nuestra necesidad del alma. Buscamos desesperadamente sentirnos aceptados, amados, valiosos en personas que no pueden darnos la plenitud que nuestra alma requiere. En realidad, ¿cuántos esposos o esposas se han puesto muy exigentes con su esposo, con su esposa, esperando que satisfaga algo que su esposo o su esposa nunca va a poder llenar? Su esposo, esposa, nunca va a poder amarla a usted de manera perfecta y completa. No lo va a poder hacer, porque somos criaturas, porque el vacío o el espacio que hay en su alma para ser lleno de amor tiene una medida tal que solamente un ser divino puede llenarlo. Y su marido usted le dirá que es un divino, pero no es un ser divino. Esa es la verdad, no es Dios su esposo. Nunca va a poder llenar toda esa medida. Y es muy probable que si usted no entiende eso, usted empiece a quejarse contra su esposo y empiece a ponerle más presión. Y puede suceder a la inversa. Y eso pasa en muchas relaciones, padres con hijos, ¿sí? Porque nuestra alma fue creada con una necesidad que solo Dios puede llenar. Así que no pocos, resignados en las relaciones interpersonales, buscan satisfacer su alma en el dinero, el trabajo o el divertimento. Dije, bueno, las personas ya me di cuenta que me fallan siempre, no voy a encontrar nunca personas perfectas, todos me van a fallar. Y hay personas que buscan llenar ese vacío de valía personal, de aceptación y de amor, lo buscan llenar en el dinero, el trabajo o el divertimento. Y un ejemplo de esto es Salomón. Al alejarse de Dios, la fuente de plena satisfacción, y buscó esa satisfacción en las cosas creadas y solo encontró descontento. Si no, lea el libro de Eclesiastés. Es el libro escrito por un hombre pesimista. Descontento. ¿Por qué? Porque buscaba la satisfacción fuera de aquella fuente que solamente puede llenar su alma, que es Dios, ¿sí? Y estaba descontento y había frustración en su vida. Ninguna cosa creada, queridos hermanos, puede satisfacernos interiormente, porque nuestra alma fue creada para ser llena por un amor perfecto e infinito y además de carácter espiritual, no material, porque nuestra alma es espiritual. Un amor inferior al de Dios solo nos producirá frustración y descontento, porque nunca podrá suplantar el lugar que solo puede ser lleno de Dios. Por eso, sin Dios, el descontento es la experiencia más común y el contentamiento permanece como una utopía, como algo inalcanzable. Por eso es que el descontento es lo más común en la vida humana, porque están sin Dios. Y el ser humano es un constante esfuerzo y una constante ansiedad tratando de buscar quién le ame, quién le acepte y quién le valore. Y hace para eso un millón de cosas. Las redes sociales han dejado esto al descubierto de una manera que asombra lo que es capaz de hacer la gente para que alguien le ponga un me gusta, un corazoncito ahora, y hay otras cosas más que se pueden poner para que la persona, ¡ay, qué lindo! Tengo 3 corazones ya ahí. Se siente. Y note lo que pasa en el aula cuando alguien pone algo que usted publica y le pone así. Y ahí puede haber 1000 acá que son así, pero hay uno que aparece y dice, ¿qué pasó? ¿A quién no le gusté? ¿Quién está enojado conmigo? ¿Quién está ofendido? ¿Qué le habré hecho? Porque hay una manito para abajo. Y ahí el alma dice, alguien no me acepta, alguien no me ama, alguien no me valora. Han dejado al descubierto en realidad el vacío del alma humana, las redes sociales y las cosas asombrosas y hasta espeluznantes que hace la gente para poder encontrar aceptación. Algunos han perdido la vida por eso, ¿verdad? Y lo sabemos, se han subido para sacarse unas selfies en lugares que han sido absolutamente insólitos y han resbalado y han caído de edificios altísimos, ¿no? Solo para ver quién los acepta, quién los valora por algo, ¿verdad? Entonces, el contentamiento permanente es el resultado de un alma que ha sido reconciliada con Dios
y que goza de plena comunión con Él, porque es el único lugar donde nuestra alma encuentra complacencia y satisfacción, ¿sí? El contentamiento permanente es la evidencia de la salvación y el resultado de un alma que ha vuelto a Dios, ¿sí? Eso es el contentamiento, es el resultado de la salvación, de un alma satisfecha, ¿no? Y el resultado de un alma que ha vuelto a Dios. ¿Se acuerdan de Ana? En el libro de Samuel, la mamá del profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta mujer? Vivía en continua depresión Ana, ¿sí? Estaba triste, no quería comer. Su esposo le traía comida, no quería comer, y le decía, bueno, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Que ¿no estás contenta que estás casada con este maravilloso hombre? Esa parece ser la idea de esa expresión, ¿no? Pero bueno, estaba triste, angustiada y amargada, ¿sí? Ella pensaba que la solución para su depresión era tener hijos. Ella pensaba que ahí iba a alcanzar la plenitud como mujer, de la vida, ¿sí? Andaba angustiada por eso. La otra mujer, Penina, la angustiaba encima, se aprovechaba de su debilidad y de su depresión, ¿sí? Pero al ir al templo, Ana, ¿sí? Sucedió algo mientras ella oraba. Fue al templo como solía ir. El asunto es que esa vez que fue, que está relatado en ese libro de Samuel, sucedió algo mientras ella oraba. Ella experimentó una verdadera relación con Dios en ese momento. Porque dice el texto que ella derramó su alma delante de Jehová. Se rindió ante Dios y dejó que su alma sea llena de Dios. Derramó su alma delante de Jehová, se la entregó a Dios. Experimentó una comunión con Dios como nunca antes había experimentado. Oró pidiendo un hijo y en ese momento se dio cuenta que no era en realidad tener un hijo, sino si tú me dieres un hijo yo lo dedicaré. Experimentó algo que no se trata de un hijo, se trata de mi relación con Dios. Y si tú me lo das, te lo doy a ti, porque ya tengo todo en ti. Esa es la idea de lo que experimentó Ana en ese momento que oraba en el templo. Y cuando salió de orar, ¿qué dice la Biblia? No estuvo más triste. Y no tenía el hijo todavía, pero no estuvo más triste. ¿Qué experimentó? Lo que significa tener una verdadera relación con Dios. Y es aquí donde he estado masticando esto tanto tiempo, hermanos. Voy a mencionar la semana que viene algunas de las maneras en que nosotros somos atrapados por el descontento. Y una de las maneras que a mí me apresa el descontento es por la preocupación. Como pastor me he convencido de que estar preocupado es ser piadoso, estar preocupado por los problemas de la iglesia. Pero me di cuenta que es una trampa, que me ha quitado el contentamiento muchas veces. Y también me di cuenta de una cosa, que ese es el resultado de no estar dependiendo de Dios. Y dije, wow, y no me daba cuenta. Y hay muchas maneras en que el descontento nos atrapa y hasta solemos justificar el descontento. Pero esta mujer se dio cuenta que, wow, no necesito eso para estar contenta, necesito a Dios. Y no estuvo más triste. Y eso se confirmó cuando vino Samuel, que Dios le permitió tener a Samuel. Y cuando tuvo a Samuel, cuando tuvo la edad ya de poder estar en el templo, lo destetó, dice que lo dejó con el sacerdote Elí. Y lo dejó, cumplió, dijo, no, mi vida no depende de él, mi alegría no depende de Samuel. Y lo dejó allí. Interesante la experiencia, hay que leer el capítulo 2 primero de Samuel para ver lo que ella pensaba de Dios a partir de allí, no su teología, cómo encontraba todo en Dios, ¿sí? Bueno, el contentamiento verdadero entonces, queridos hermanos, viene de una relación verdadera con Dios. Yo añado esto aquí porque es otra cosa que estuve masticando estas 2 semanas. No es raro encontrar personas que profesan conocer a Cristo y tienen un descontento crónico. Dice, no tiene felicidad. Parece una persona continuamente triste. ¿Sabe lo que he pensado más de una vez? En verdad, quizá esa persona no es salva todavía. Porque en realidad lo que pasa en nuestra alma apenas el Señor nos salva es que experimentamos no solo paz, sino gozo, contentamiento. David dijo, después de haber pecado y haberse arrepentido, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación trae gozo. Hermoseará el rostro de los suyos con su salvación, dice el libro de los Salmos. Quizá tú estás en esa situación.
Piensas que eres salvo, pero sos triste, quejoso de manera crónica y no encuentras satisfacción. Quizás hasta ahora en realidad no conoces al Señor, no conoces a Cristo. Si no, ¿cuántos que han sido salvados vuelven a su familia y dicen, che, te vemos distinto? ¿Qué distinto? Te vemos feliz. Ya no estás amargado como antes. Quizás lo que faltaba era Cristo, la salvación del alma. Por eso Pablo empieza a hablar aquí de algo que es sumamente importante y a lo que por mi parte no le había prestado nunca atención. Y vamos a hablar la semana que viene de cuánta implicancia tiene esto en nuestras relaciones y en las cosas que hacemos y cuántas veces somos atrapados por el descontento y es porque en realidad nos hemos alejado del Señor. Bueno, el Señor bendiga su palabra. En esta tarde vamos a orar. Amado Padre Celestial, pedimos tu gracia, tu bendición sobre la Escritura. Deseamos nosotros poder acercarnos a ella y mirar estos detalles que el Espíritu ha tenido a bien dejar impresos en tu verdad y no siempre prestamos atención a esto. Deseamos que nos hagas volver a ti, la fuente de todo bien, pero la fuente de todo gozo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración.